Igualmente. Evangelina, ¿cómo te va? Buenas noches, te saludo nuevamente. Bueno, una historia, exactamente como vos bien adelantabas, que comenzó a través de aplicaciones de redes sociales, vía Telegram, vía WhatsApp, y que, primero comenzó con una historia de amor, que luego se convirtió en una estafa y terminó con una brutal agresión. Y luego el capítulo final, en el transcurso de las últimas horas, en los tribunales de aquí de la ciudad de Paraná. Vamos a conocer más detalles. Estamos con la abogada querellante en este caso, que es la doctora Fernanda Vázquez Piñasco, que es en este caso la abogada defensora de la víctima. Bueno, una historia terrible, conocíamos algunos detalles antes de salir al aire. Bueno, ¿cómo puedes definir esta historia de amor, de estafa, de violencia? Una historia tremenda de asimetría de poder que tiene que ver con la hegemonía masculina, de cómo lo que se conoce por el amor romántico termina siendo lo que ya sabemos, la perpetuación de la violencia machista y patriarcal. Y en este caso una mujer que fue agredida físicamente por este sujeto que resolvió el conflicto de esta manera cuando ella exigió que le devuelvan el dinero que ella le había dado de buena fe. Entonces, hoy tenemos que saber que el Poder Judicial, tanto como el Ministerio Público Fiscal y el defensor particular, tuvieron especialmente en cuenta la voluntad de la víctima para dar por finalizado un proceso penal con un juicio abreviado, que es un juicio, y que también las personas tienen que saber que allí, en los juicios abreviados, quien está imputado de un delito reconoce que cometió el hecho. Y eso trae paz. Reconocer que una persona que te agredió reconozca que lo hizo, trae paz. Esa agresión a ella le costó obviamente le tienen que hacer una intervención bucal, le tienen que recomponer prácticamente toda la dentadura, porque la situación violenta llegó a esto, digamos, ¿no? Claro, entre las cuestiones de la violencia física sí hubo un problema en la boca, y bueno, eso es una parte de la reparación. También tenemos que saber que el derecho penal, que viene cuando el hecho ya ocurrió, ¿sí? No es preventivo, el hecho penal ya consumado, pero que también tenemos que pensar que si hubiéramos sido un juicio común, fíjense, no que vaya al juicio común, que no haga un abreviado, que también es un juicio, es una salida más rápida esperar un juicio. Todo lo que acordamos con el defensor particular, con el Ministerio Público Fiscal, que ha tenido una perspectiva de género y ha actuado de manera muy responsable, con una buena práctica adecuada, se conformó este acuerdo dándole respuestas a la víctima, la devolución del dinero y la reparación de sus dientes que fue, digamos, parte del daño que ella sufrió. Y 3 años de prisión condicional. La máxima, porque cómo estaba calificado el delito, estafa y lesiones leves, con la calificante de que es en el contexto de violencia de género, en un juicio común no hubiéramos capaz que ni llegado a esta pena, y es un quantum de pena, un monto de pena bastante alto. Si bien es de ejecución condicional, ¿condicional a qué? Esto significa que no va a ir, para traducirlo... No va a ir a prisión. No va a ir a prisión. Va a cumplir su pena, su condena en libertad. ¿Pero cuál libertad? ¿Pero te hubiese gustado verlo detrás de rejas? Nosotras no pensamos un punitivismo patriarcal. Nosotras queremos un cambio social. Y el cambio social se da a partir, por ejemplo, de las reglas de conducta que pautamos. Esas reglas de conductas que el señor tiene que llevar a cabo tienen que ver, por ejemplo, con una capacitación en perspectiva de género, para que reflexione. Tiene que ver con tratamiento psicológico, tiene que ver con tareas comunitarias, 96 horas a la comunidad. Tienen que ver con cómo las mujeres queremos autónomamente definir también la salida del conflicto penal. Y eso es muy importante porque antes no lo teníamos. Y la palabra y la autonomía de la voluntad de la víctima, esto tiene que ver con la tutela judicial efectiva y reforzada, el acceso a justicia y que esa resolución judicial a ella la satisfaga. Esta historia comienza, en teoría, en un principio es una historia de amor, ¿no?
Claro, acá comienza haciendo un contacto por como vos dijiste, y este sujeto fue llevando a la víctima a una historia de amor, si bien con estos nuevos medios que tenemos o modalidades, pero en definitiva... Podemos comentar, porque la verdad que yo desconocía, me parece que es un dato para tener en cuenta. La aplicación de Telegram le permite a las personas saber quiénes están en un radio de 500 metros sin conocerse, quién está activo en esa aplicación. Exacto. Y esto fue lo que lo llevó a él a contactarle a esta mujer. Exactamente. Él modifica su identidad, esto también tenemos que saber, que es muy fácil modificar la identidad. Estamos hablando de personas adultas, imagínense con los casos del grooming, ¿no? Donde los adultos contactan a las niñas con otra finalidad, pero bueno, tenemos que saber. Y bueno, y este sujeto valiéndose del engaño, la fue engañando, ella en esa relación fue, creyendo en él. Ahí está la asimetría de poder, y cuando exigió la devolución de su dinero, casi pierde física, la vida. Claro. Pero en realidad, por suerte, fíjense lo que estoy diciendo, por suerte, hubieron dos personas maravillosas en ese momento que escuchan los pedidos de auxilio, salen al auxilio de la víctima, y podemos hoy decir que la víctima está viva. Bueno, claro. No sé si, Evangelina, tenés alguna consulta para hacerle a la doctora. Estábamos tratando de describir un poco la historia. Simplemente para cerrar, ¿no? Esto, Fernanda, que vos también remarcabas, ¿no? Bueno, comienza como una historia de amor, pero hay una estafa, se concreta una estafa, porque muchas veces se ponen en duda esas situaciones, y acá la justicia lo dejó bien en claro, ¿no? Incluso él lo reconoció. Exactamente. Insisto, el juicio abreviado, la salida del juicio abreviado fue consensuada y expresamente también pedida por la víctima. Bien, muchísimas gracias, Fernanda, como siempre. Muchas gracias, Evangelina. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Lo último, el estado de salud de la víctima, ya hoy, ¿cómo se encuentra? ¿Estuvo presente en el juicio? No quiso estar presente porque es revictimizarse, y bueno, ella se ocupó de su salud psicofísica y emocional, y está saliendo poco a poco, está ocupándose de ella, y bueno, y también muy tranquila por cómo salimos de este conflicto penal. Muy amable, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, muy bien. Ahí, Evangelina, creo todos los datos para tener en cuenta acerca de este caso, y creo que con algunas particularidades, sobre todo en el tema de utilización de redes sociales, que están en el desconocimiento de mucha gente también, ¿no? Muchas gracias, Martín. Hasta luego, muy completo. Bueno, muy bien, hasta luego. Y nosotros ahora...